palabras, auguro que es un tiempo distinto. Evidentemente en la sala se percibe un interés común por generar políticas positivas al mejoramiento de la calidad de la educación superior. Como presidenta de la PUC, nada más que me ratifico en la nota presentada, en la que consideramos que no corresponde en este tiempo esta ley de emergencia, y sin embargo quiero referirme a 2 puntos, y ojalá me correspondan los 5 minutos. Como en mi carácter, por un lado, de vicepresidenta del CONES, quiero destacar lo siguiente. El CONES funciona desde el año 2013, en los años 2013, 2014 y parte de 2015 sin presupuesto. A partir del 2015 ya con un presupuesto medianamente aceptable para dar encaminamiento a una institución muy noble como es esta institución. Sin embargo, no podemos dejar de decir que es insuficiente. Por lo tanto, considero oportuno que el CONES este sea un espacio donde evidentemente pongamos nuestra voz como institucionalidad, de darle mayor presupuesto tanto al CONES como a la NEAES, y por qué no decirlo, al Consejo de Rectores y al Consejo de Directores, que son figuras muy importantes dentro de este sistema de educación superior, que permitirán sin duda alguna dar la participación oportuna a todas las instancias que conforman la educación en sus distintas manifestaciones. El CONES se encuentra hoy con una realidad, es decir, manejamos si una universidad con una sede tiene 20 carreras, imagínense si esa misma universidad tiene 10 filiales con 10 carreras, son 100 carreras que deben ser inspeccionadas y deben ser auditadas por el CONES. Con lo cual, que con 12 funcionarios y con el presupuesto que nos han otorgado, esa es una cuestión que es imposible avanzar. El tema de presupuesto es una urgencia y es una necesidad, y creemos de que es muy oportuno esta conversación y que la verdadera emergencia se debe dar en la visibilidad de un presupuesto digno para las instituciones responsables. Como APUC, quiero destacar lo siguiente. De las 23 universidades con carreras acreditadas, 17 universidades son miembros de la PUC, universidades privadas. Con lo cual, damos una respuesta positiva a que las universidades del sector privado estamos prestas a referirnos a la educación verdaderamente como una causa nacional. De las 4 universidades que fueron sometidas a un proceso de evaluación institucional, 2 universidades son del sector privado, 3 con la Universidad Católica, con lo cual damos fe de que también la universidad privada está presta a cumplir los requisitos que el Estado requiere para que se cumpla una educación de calidad. Dicho estas palabras, sí quiero dar finalmente un mensaje. Creo que este es el momento oportuno de iniciar un gran pacto nacional. Ese pacto nacional en el cual no solamente las voces de rectores o de directores, sino de estudiantes, de empresarios, de campesinos, sean el baluarte para poder construir la patria nueva que todos soñamos. La educación superior, sin duda alguna, es el instrumento más oportuno para dar el gran vuelo que necesita nuestro país. Insto por eso a la Cámara de Diputados y Senadores, a las autoridades presentes, a los estudiantes que los encuentro aquí, que este es el momento y el Paraguay requiere de sus mejores hombres y de sus mejores mujeres para dar ese cambio que todos necesitamos. Ojalá esta sea apenas una oportunidad más para que todos juntos podamos construir este país que todos soñamos. Muchas gracias.